decimos que no tienen competencia en el asunto, Claro que sí. y entonces nosotros continuamos. En este caso continuamos con nuestro proceso, ni más ni menos que los trabajos para la elección de junio, la elección en el Poder Judicial. Esos son los hechos. En los hechos ellos ya se impusieron, Javier. Es cierto, Ciro. Sí. Un tema en el que van a discutir si un par de jueces tenían competencia o no para resolver un caso. ¿Por qué tendría que ser? Muy buena pregunta, queda pendiente. Si es 8, pues se está perdiendo el tiempo. Sí, no, pues sí, estamos... El máximo de votos hipotéticos sería de 7. Si son 10 ministros, 3 no van a votar en ese sentido, lo sabemos. Ortiz, Esquivel, Batres. Entonces estamos siempre perdiendo el tiempo. Sí. Queda pendiente la respuesta. Yo pregunta que le hacemos a un ministro de la Corte, por cierto. A un juez de jueces, al ministro de la Corte. Es cierto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Hoy miércoles 12 de febrero del 2025. Yo soy Francis, desde su canal Legión Vanguardia. Pues sí, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se rebelan contra el Tribunal Electoral. Así es, decidirán competencia sobre la reforma al Poder Judicial. Y entonces, déjenme decirles, amigos, amigas, que la magistrada Mónica Soto, la presidenta del Tribunal del Electoral, pues le mandó un mensaje tanto a Norma Piña, la presidenta del Poder Judicial, como al ministro Lainez, que se excusen de votar sobre suspensiones de la elección judicial. ¿Por qué? Porque se han pronunciado públicamente aduciendo de que ellos van a imponerse a que continúe esas elecciones que están previstas para el 2 de junio del 2025, y dice que sí participará en la discusión, pero se topa con piedra de cocoyol porque resulta que el abogado Eduardo Andrade, un especialista jurídico, hace unos señalamientos donde dice que están metiendo las 4 patas de un solo jalón. Así que veamos por partes para que vean ustedes, amigos y amigas, lo que se está llevando a cabo en ese embrollo que está pues jurídico, que tanto la parte del Poder Judicial están aferrados, y Ciro Gómez Leiva le da con todo al ministro Javier Lainez, porque diciendo que solamente están haciendo perder el tiempo y que de todas maneras están sometidos ya derrotados. Así es, derrotados, totalmente derrotados. Lo vemos y lo comentamos. La palabra clave de este proyecto que se discute mañana es competencia. Es decir, la Suprema Corte establece el ministro Gutiérrez en este proyecto como máximo órgano del Poder Judicial, como peldaño de mayor jerarquía, tiene competencia para determinar qué le toca a los jueces de amparo y qué le toca al Tribunal Electoral. Y como tal, dice el proyecto, se deben mantener vigentes las suspensiones a la reforma judicial, porque el Tribunal Electoral no tiene competencia para resolver las suspensiones de los jueces de distrito. Continúa el proyecto, dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con independencia de si los jueces tienen o no competencia, lo que es más claro para esta Corte es que la Sala Superior no puede hacer esta clase de pronunciamientos. La Sala Superior pretendió erigirse, se habla del Tribunal Electoral, como un tribunal jerárquicamente superior a los juzgadores de amparo. La relación entre la Sala Superior y los jueces de amparo no es una de jerarquía, sino de división material de trabajo. Destaco este párrafo, viene en el proyecto, es textual. Ciro dice: no es que las suspensiones de los jueces hayan estado necesariamente bien concedidas o que sean correctas en su criterio jurídico. Correctas o no, debían obedecerse. El propio sistema prevé el diseño institucional para impugnarlas si así lo hubieran deseado las autoridades responsables. Este proyecto, estoy haciendo una síntesis apretada, también exhorta al INE, al Senado, al propio Tribunal Electoral, que son 3 actores en esta controversia, a cumplir con las suspensiones, abro comillas, a través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, dice el proyecto. Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes, la subordinación del derecho a consideraciones políticas. ¿Qué concluye este proyecto, Ciro? ¿A qué va, a qué llama a los actores? Primero, las sentencias del Tribunal Electoral son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo. Y a los jueces que las emitieron, el proyecto ordena que deben de tomarse 24 horas para saber si estas suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial tienen que ver realmente, se concedieron como actos, si realmente se concedieron contra actos que no son materia electoral o en su caso revocarlas. Ahí están las 2 conclusiones de manera muy general. La palabra clave: competencia. El proyecto no se mete a temas electorales, pero deja bien claro a quién le toca qué
y a quién no le que toca es la discusión que tuvimos aquí en las últimas dos o tres semanas, si no es que desde antes, que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena sintetiza con el término desacato selectivo. Es finalmente lo que dijimos. ¿Por qué si hay una orden de un juez, bueno, en este caso de 2 jueces, por qué en vez de impugnar esa decisión, de impugnarla ante el tribunal competente, simplemente se desacató? Hay un desacato. ¿Y por qué un desacato? Porque el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo dijeron: esos jueces no tienen competencia, esos jueces no tienen por qué hablar, pronunciarse sobre esos temas, y por lo mismo no les hacemos caso, y el proceso continuó al grado de que se terminaron las evaluaciones y las eliminaciones de los comités. Después vino la tómbola. Hoy se entrega la lista, hoy se va a entregar ya la lista de los, quienes van a ser los candidatos para la elección de junio, pero me quedo con el término desacato selectivo, y me quedo también con una expresión que hizo ayer el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, quien sería uno de los cuatro supuestamente están impedidos o tendrían que excusarse. Ustedes no hablen de ese tema mañana hay una sesión en la Corte, porque ustedes ya opinaron, ya tienen una opinión, ya tienen una definición sobre el todo de la reforma del Poder Judicial. Ayer en un evento le preguntaron al ministro Lainez sobre este tema y él dijo: es de risa que el Tribunal Electoral pida o nos quiere excluir de esta discusión. O esos jueces no son competentes, nosotros avanzamos. Punto. Pero eso fue lo que pasó, o eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Esto es lo que, según hemos visto en el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, llama desacato selectivo. Pues sí, efectivamente. Entonces obedecemos a algunos jueces y otros, nosotros decimos que no tienen competencia en el asunto, y entonces nosotros continuamos. En este caso continuamos con nuestro proceso, ni más ni menos que los trabajos para la elección de junio, la elección en el Poder Judicial. Esos son los hechos. Los hechos ellos ya se impusieron, Javier. Es cierto, Ciro, sí. Pero nosotros tenemos estas solicitudes de ejercer esta atribución y tenemos que atender esa solicitud. Perdón por la redundancia, ministro, para lo que tienen atribuciones. Sí, claro, para atender esto. No hay duda, también lo está cuestionando el tribunal. Dicen, esto no le toca a ustedes cuando interviene el tribunal, pues tampoco lo comparto. Y si les tocara, no hablen. Así es. Excúsense. No, porque ustedes ya tienen una opinión, ustedes tienen un juicio predeterminado sobre el tema. ¿Cuáles serían los alcances en el eventual caso de que mañana los ministros decidan participar, decidan opinar? ¿Cuál sería el alcance? Bueno, sí. Tenía que ser 8 de entrada, ¿no? Primero 8 votos mañana. Entiendo que sí. Mira, muy buena pregunta. 8, que no 6. Sí. ¿Pero por qué si no es una reforma? Exactamente, no. El problema, sí, es que acuérdate que aquí ya luego nos pusieron, en el transcurso de las modificaciones, ¿sí? Pusieron decisiones que eran de 6 y literalmente en reformas las pusieron en 8. La designación de nuestro comité de evaluación tuvo que ser por 8, por ejemplo, ¿no? Cuando son, digamos, asuntos que se resuelven. Pero perdón, por 6, mañana, ¿no? ¿por qué tiene que ser por 8 votos Muy y no buena por pregunta. 6? Un tema en el que van a discutir si un par de jueces tenían competencia o no para resolver un caso. ¿Por qué tendría que ser? Muy buena pregunta, queda pendiente. Si es 8, pues se está perdiendo el tiempo. Sí, no, pues sí, estamos a todos. El máximo de votos hipotéticos sería de 7. Si son 10 ministros, 3 no van a votar en ese sentido, lo sabemos. Ortiz, Esquivel, Batres. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Sí. Queda pendiente la respuesta. Pregunta que le hacemos a un ministro de la Corte. Por cierto. A un juez de jueces, al ministro de la Corte. Es cierto. Bueno, pero para efectos de la pregunta. ¿Qué es lo que procede entonces o qué es lo que ha sucedido? Y en su caso, quisiera primero ver qué es lo que se dice que contiene el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, lo que ha trascendido, incluso en ese propio mensaje, respecto del cual me piden opinión. Según lo que se ha sabido, el proyecto tendría por objeto exhortar, dice, ojo, exhortar a todas las autoridades involucradas, incluido el INE, a acatar las suspensiones dictadas contra la reforma judicial. ¿Exhortar qué es exhortar? Exhortar es invitar, es solicitar que se haga algo. Y es lógico que no pueda ser una orden, porque el exhorto no es una orden, es una sugerencia. Y no puede ser una orden porque no puede ser una sentencia. Porque como suponiendo sin conceder que tuviera facultades el Pleno para la interpretación del artículo 96, que ya dijimos que no, pero si las tuviera respecto de una diferencia administrativa al interior del Poder Judicial, no sería una sentencia lo que tendría que emitir, no podría serlo, no es un conflicto jurisdiccional, ni siquiera es un conflicto de competencia para resolver un asunto judicial. Entonces, por eso parece lógico que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena
diga que se exhorte a que se cumplan las suspensiones. Bueno, pues eso no tiene tampoco una fuerza jurídica vinculante. Pero lo que es peor, según ha trascendido, habrá que ver si efectivamente todo esto es cierto. Lo hago pues este comentario siempre con esa reserva, pero todo parece indicar que sí es como se ha dicho que viene el proyecto. Dice pues que exhorta a las autoridades a que se cumplan las suspensiones y que el Tribunal Electoral es incompetente para opinar sobre amparos y que sus sentencias serían solo opiniones de una mayoría. O son sentencias o son opiniones, porque lo que está dando en principio, si es un exhorto, prácticamente parece una opinión. En cambio, el tribunal sí emitió una sentencia, y no en la materia de amparo, ya lo expliqué, en la materia electoral, porque se fueron a quejar los afectados porque no continuaba el proceso de evaluación al cual se habían sometido en el Poder Judicial. Bueno, ya de ahí se ve que hay una serie de contradicciones, una verdadera confusión, porque luego resulta que el proyecto, si viene así, como dice una cosa, dice la otra, porque ¿cómo continúa? Dice... Vean nada más, muy claro el doctor Eduardo Andrade, ante la controversia que está llevando a cabo el proyecto del ministro Alfredo Ortiz Mena, porque muy claramente lo está diciendo, dentro de los términos que está manejando hacia el Tribunal Electoral, es que se haga un exhorto para que se atiendan los amparos y se suspenda el proceso de elección de ministros, jueces y magistrados. Pero ante exhorto, ¿sí?, está haciendo a un lado que no es sentencia. Entonces, como no es sentencia, es un exhorto que queda a criterio de los jueces del Tribunal Electoral. Así que mañana estaremos muy atentos de este evento. Realmente lo que está pasando actualmente es la parcialidad que tiene, políticamente hablando, los ministros como Javier Lainez, como el mismo Alfredo Ortiz Mena, como la misma presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, y algunos cuantos más. Por eso piden 8 votos, así lo marca la Constitución, y no pueden ir en contra de un proceso que ya está constituido en el Diario Oficial de la Federación. Estaremos pendientes, amigos y amigas, y les estaremos informando mañana a ver cómo, aunque dice el ministro Lainez que es burdo que se pretenda excluir a algunos miembros de la Corte en esa discusión, y aclaró que no se discutirán sobre ningún punto de la reforma electoral. Bueno, pues estaremos pendientes y les estaremos informando, amigos y amigas, pero ahí prácticamente le dijo Ciro, van a perder y solo me estás quitando el tiempo. Así que, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información y suscríbanse a su canal Legión Vanguardia. Les recuerdo, yo soy Francis, nos vemos pronto, adiós.